el trauma transgeneracional, la importancia de tratar el trauma que ha habido en su infancia, en su adolescencia. Exacto. No soy inconscientemente, no voy a entrenar porque, ojo, te obligues cuando ya te genera una culpabilidad, un exceso de rigidez mental, de decir, no, es que lo tengo que hacer sí o sí. Esa Claro. Perfección. Yo siempre digo que una de las cosas importantes de terapia también es tener a tu persona ancla, mi pareja, mi madre o mi padre, que tengas un problema y puedas recurrir, no saciarnos o saciarnos, pero querer más continuamente. Sí. Me entra un poquito la risa nerviosa y es que yo hace años también sufrí un... ¿Es posible salir de esto después de 25 años? Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del año de Tú también puedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la relación entre la comida, el ejercicio y la salud mental. Porque muchas personas empiezan a cuidarse desde un lugar sano, pero poco a poco aparece el control, la culpa, la autoexigencia. Y de repente esto se convierte en una presión constante. Deja de ser bienestar. Entonces, aunque esto no sustituye una terapia, va enfocado a todas esas personas que han experimentado en algún momento alguna emoción, depresión, de culpa, de autocontrol o autoexigencia extrema, y espero que os pueda ayudar mucho. Para hablar de este tema tenemos hoy a una invitada súper especial. Ella es Jessica García. Bienvenida, Jessica. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me gustaría que, te voy a dejar que te presentes tú un poquito para que nos cuentes a qué te dedicas, qué temas tratas en psicología. Pues nada, María, mira, yo soy psicóloga general sanitaria, me dedico a tratar un poco la parte infanto-juvenil de trauma adolescente, trastornos de la conducta, trastornos del neurodesarrollo y también, sin olvidarnos de esa ansiedad y esa autoestima que nos exigen mucho, enfocada en psicología del deporte. Soy coach deportivo y muchas veces pues también viene gente a consulta que está en el mundo del fitness, del deporte de alto rendimiento y siempre nos está pidiendo como eso de tengo problemas de la conducta alimentaria, no sé cómo enfocar el deporte. Entonces le ayudamos mucho en psicología, ¿no? A toda esta parte emocional, gestión emocional, trastornos de su conducta. Genial. Enfocada en el deporte. Súper interesante. Hoy vamos a abrir melones que creo que van a interesar a muchas personas. Y para romper un poquito el hielo sin ir al detalle así de inicio, ¿cuáles son los temas en contexto deportivo, alimentación, salud, que más te encuentras en consulta o las emociones que más se manifiestan? Pues mira, partimos de la base de que en emociones como tal está el sentido de culpabilidad, como tú bien has dicho anteriormente, la ansiedad, la baja tolerancia, la frustración, enfocado en psicología del deporte. Luego también trastornos de la conducta alimentaria, los que más vemos en consulta, es la anorexia nerviosa, por suerte o desgracia, cada vez afecta más a la población infanto-juvenil, de hecho, y es algo que trabajamos muy a fondo porque la adherencia al tratamiento en este tipo de problemática, que es la anorexia, tiene mucha dificultad a la hora de la adherencia al tratamiento. Y es verdad que en psiquiatría es, por desgracia, uno de los temas más tabús porque hay mucha tasa de mortalidad y cada vez de gente más joven. Y luego también tenemos la bulimia nerviosa, que es el trastorno por atracón, lo que conocemos como una persona que tiene pica o rumia, que come mucho. Y luego también esas conductas compensatorias que nos llevan a utilizar pues laxantes, nos llevan a utilizar pues el hecho del vómito, ¿no?, provocado. Y por último también, sin olvidar, hay mucho trastorno en general de atracón, de comer excesivamente, no tanto sintiéndose mal con su imagen corporal, sino por ese tema de la ansiedad, ¿no?, que nos crea. Bien sea el deporte, bien sea el sentirnos fitness con nosotros mismos por las redes, por nuestra cultura en sí de primer mundo. Genial, Jessica, me encanta esta entrada en contexto porque seguro que hay muchas personas que cuando hablamos de TCA, de trastornos de la conducta alimentaria, no saben todo lo que abarca y no saben diferenciar entre los tipos que hay y de hecho yo creo que hay mucha gente que lo sufre sin saber de hecho que lo sufre. Pero bueno, ya entraremos más al detalle un poquito más adelante. Desde tu experiencia como psicóloga, ¿cuál crees que es la relación entre la alimentación y el entrenamiento a nivel salud mental? Yo creo que es una relación que está muy compacta, muy al unísono, ¿no? Está muy relacionada. Porque en realidad nosotros somos cuerpo y mente, siempre se dice, ¿no? Entonces esa sincronía de cuidar tu mente, no solamente tu cuerpo, que a veces se nos olvida, cuidamos mucho el cuerpo, pero se nos olvida estar bien mentalmente con nosotros mismos.
aprender, por así decirlo, a hablarnos. Y luego, María, es muy importante no olvidar tampoco el hecho de que hay mucha comorbilidad. ¿Eso qué significa? Que pueden confluir no solo los trastornos de la conducta alimentaria más importantes que yo veo en consulta diariamente, que hay más, evidentemente, más tipos, pero sí que está anorexia nerviosa, bulimia y luego también el trastorno por atracón, que son los 3 que más veo, como te he comentado. Pero no hay que olvidar el tratamiento también, que existe esa combinación, esa comorbilidad, que tenemos por un lado el trastorno obsesivo-compulsivo. Hay muchísimas personas que sufren obsesión, no solamente en sí perfeccionismo, sino también de limpieza y pulcritud. Luego también está la depresión o la ansiedad, que hay una comorbilidad, ¿no? La persona que tiene anorexia o bulimia, que sufra ansiedad o que sufra depresión. Y luego también algo que está investigándose mucho es la parte de trauma. Siempre hay un trauma previo, casi siempre existe un trauma previo de su historia, ¿no? De la historia, los antecedentes clínicos de ese paciente. Luego, por otro lado, también no hay que olvidar el tratamiento. La gente siempre me pregunta, Jessica, ¿qué tratamiento es el mejor para mí? Yo al final siempre digo que hay un tratamiento interdisciplinar, hay que combinar, ¿no? La parte de médico de cabecera, el psiquiatra, terapia con psicólogo y, como no, nutricionista. Eso es súper importante. Y tú como entrenadora también lo verás. Totalmente de acuerdo. Al final yo creo que para cuidar la salud de alguien es súper importante que haya un trabajo interdisciplinar y que todos los aspectos se abarquen. O sea, yo como entrenadora o dietista no puedo hacerlo todo sola, porque al final para que alguien llegue al éxito, sobre todo si tiene un problema emocional de este tipo, necesita cuidar su mente. O sea, creo que es la base. Antes que cuidar el cuerpo, la mente tiene que estar bien asentada y tiene que ir todo de la mano. Si no, lo demás es que no llega. Totalmente de acuerdo contigo, María. Es interesante lo que dices porque al final no podemos diagnosticar un trastorno como tal y ya está, sino que una vez empiezas a tirar del hilo es como que van saliendo más cosas, o igual empiezas con un trastorno y de ese te deriva a otro y al final todo se tiene que ver desde los orígenes, incluso desde que nacemos, cómo hemos vivido en nuestro día a día y por qué hemos llegado, ¿no? a esas emociones o impulsos. Y desde tu experiencia como psicóloga, ¿cuál es la relación entre la alimentación, el ejercicio y la salud mental, Jessica? Pues es una relación muy estrecha en realidad, María. La gente creo que no es consciente de la importancia de cuidar esa sincronía mente-cuerpo, ¿no? Es decir, hay personas que vienen y de repente dices, aparentemente está perfecta físicamente, se cuida su alimentación, pero luego empiezas a ver y existe ese trastorno de atracón o esa perfección, ¿no? que hay en esta cultura, ¿no? en la que nos hallamos nosotros. Creo que es muy importante, es muy relevante. Claro, porque al final tenemos dos vertientes. Yo lo que veo es que están las personas que son súper estrictas, que lo quieren hacer todo perfecto, la alimentación perfecta, entrenar siempre, no se permiten un descanso, se sienten mal por ello. Y luego están las personas que intentan ser tan estrictas en el comienzo que al final acaban abandonándolo enseguida porque no consiguen esa adherencia, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, María. Creo que tiene que haber una sincronía, como te he comentado anteriormente, porque al final, yo siempre digo que tiene que estar esa sincronía, porque si uno está hasta arriba y el otro está hasta abajo, o no hay una flexibilidad muy bien, al final llega un momento que se desequilibra por completo. Y ahí es cuando tenemos el problema. Yo creo que siempre hay que trabajar, igual que trabajamos en el deporte, trabajamos entrenando nuestra mente, hay que entrenar nuestro cuerpo físicamente. O sea, hay que tener un equilibrio siempre. Total, muy fácil de decir, pero muy difícil de aplicar. Sí, totalmente. Sí. Y Jessica, ¿cómo crees que podemos gestionar una vez entramos en ese ciclo de autoexigencia? Efectivamente, María, hay un círculo muy pequeño de autoexigencia en nuestro día a día, debido a nuestra cultura, en realidad, a nuestros valores, ¿no? que nos enseñan. Y hay que tener mucho cuidado porque juega un papel importante, no solo, como ya sabemos, las redes sociales, lo que estamos viendo en los continuos medios, ¿no? de comunicación, sino también en los cánones de belleza que se estipulan en nuestra cultura, y como no también la presión, ¿no? por encajar, por decir, es que tengo que tener este cuerpo, esa talla 90, 60, 90, o si estás en culturismo, pues bueno, unos estándares, unos pesos exactos. Entonces eso parece que no, pero es un círculo vicioso que nos retroalimenta. Claro, y que entra luego también el tema de la comparación, ¿no? Constantemente, María.
Hay muchísimos niños, más de lo que nos pensábamos, y adolescentes, que vienen a la consulta y me dicen, es que de repente, por el inicio de partida, no aparece, ¿no? esa problemática. Pero empiezas a trabajar con ellos en consulta y te das cuenta de que te dicen, es que mis orejas son muy grandes, o de repente te dicen, es que yo quiero adelgazar o quiero engordar porque me siento muy delgada. Y dices, ups, aquí hay... Claro, porque es que esta generación encima se está criando con esas referencias. Igual nosotros no las hemos visto tan de lleno y las vemos un poquito más desde fuera claras que el problema que hay, pero ellos ya han nacido así, con una comparación constante, con unos cánones y unos estándares de belleza arraigados en redes y es súper complicado, ¿no? Es una lástima, por así decirlo, porque la generación Z al final no deja de tener que lidiar con cosas que yo pienso, con esos cánones, ¿no? O con esas estipulaciones que muchas veces niños pequeños de 7, 8 años dices, qué pena que tengas que estar lidiando con esto, porque ya no son solo los padres, ¿no? Es ese niño que de partida empiezas a descubrir con él en consulta y ves esas cosas y dices, ¿cómo le puedo ayudar? Tengo que involucrarme porque es un trabajo de fondo, ¿no? Sí, porque además, tú lo mencionas en algunos de tus vídeos en Instagram, que al final los niños y los adolescentes a nivel emocional son muy volátiles, ¿no? O sea... Claro, efectivamente, juega un papel muy importante las hormonas también, ¿no? Al final, esas endorfinas, esa serotonina, la dopamina, están en continua, pues eso, por ejemplo, las redes sociales, la dopamina que les genera el estar viendo vídeos, inconscientemente muchas veces lo hacen, ¿no? Es decir, no soy consciente de que me comparo, pero al final empiezas a deducir en psicología, en consulta, empiezas a descubrir, por así decirlo, en la terapia, que va mucho más allá, ¿no? Y además más complicado de tratar, pienso, en el aspecto de que ellos no tienen tan trabajada la corteza prefrontal, ¿no? El poder decir y identificar sus emociones. Efectivamente, sus funciones ejecutivas no están desarrolladas al 100% y evidentemente eso juega una mala pasada, se podría decir. Súper importante tratarlo de la base desde pequeñitos para que luego de mayores no puedan desembocar en otros traumas diferentes o otras emociones perjudiciales. Pues efectivamente, María, eso es muy importante y es algo que yo muchas veces se lo quiero inculcar a los padres. El hecho de decir, porque me dicen, pero mi hijo o mi hija está bien, no tiene ansiedad, no tiene... Muchas veces hay que ir más allá, no hace falta que tu hijo haya generado un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión. Muchas veces siempre dicen que prevenir es curar, ¿no? Y eso muchas veces nos cuesta, pero hay que intentar inculcarlo en la sociedad, de decir, igual que vas a entrenar y haces deporte, pues es súper importante entrenar tu mente y conseguir herramientas. Exacto. Cuanto más grande sea tu maletín de herramientas, mejor vas a poder afrontar cualquier situación. Efectivamente. Y bueno, la gente dirá, bueno, ¿y por qué están hablando de niños? Al final creo que es súper interesante y súper importante porque al final creo que es el momento idóneo para interferir a corregir ese tipo de conductas y es lo idóneo, aunque luego de adultos también se pueda no tratar, pero al final siempre, aunque lo trates de adultos, siempre te tienes que remontar un poquito a esa etapa infantil. Efectivamente, María, su historia personal, al final empiezas a trabajar y desde la anamnesis ya empiezas a preguntarle qué tal ha habido su historia personal, qué ha habido en su infancia, en su adolescencia, algo que hemos nombrado anteriormente de pasada, el trauma transgeneracional, la importancia de tratar el trauma, porque al final si hay un trauma de base y lo conseguimos trabajar, muchas veces viene de sus abuelos o de sus padres. Es algo muy importante, que en psicología del deporte también se trabaja muchísimo. Me encanta este tema porque, bueno, lo he vivido también por otras compañeras también con el tema de psicología y demás y es que es increíble hasta dónde llegan y hasta dónde arrastramos ciertos traumas o emociones. Retomando un poquito el tema de empezar a cuidarse, Jessica, ¿cuándo algo que empieza como saludable deja de serlo a nivel psicológico? Pues mira, María, a veces nos cuesta verlo, pero realmente cuando dejamos de sentir ese bienestar, ya nuestro cuerpo está diciendo, aquí pasa algo. Empieza a florecer la culpa, esa rigidez mental, ese sentido de perfección, de tengo que hacerlo perfecto, tengo que conseguir, pues si por ejemplo estás entrenando, ¿no? El hecho de estar haciéndolo al 100% todo. Ese sentido de obligación que nace. Cuando empieza a florecer la obligación y ya no disfrutas, no tienes un disfrute, ahí es cuando realmente te puedo decir que... O sea, realmente estaría un poquito relacionado también con cómo nos empezamos a hablar, ¿no? No cuando lo hacemos bien, que eso es fácil, ¿no? Porque todos estamos contentos, cuando sentimos que hemos hecho lo que queríamos hacer, sino cómo nos hablamos cuando no ha salido la cosa como queríamos hacerlo, ¿no? Efectivamente.
te podría decir que así es. Cuando tú de repente dices, hoy no he ido a entrenar porque no me ha dado tiempo, porque mi rutina, porque mi trabajo, porque la universidad no me lo ha permitido, me siento cansada y dices, no, esto es una obligación. Entonces hay que ver los límites, ¿no?, que nos ponemos como personas. Está bien tener un hábito, tener una rutina, pero si ya te está generando malestar o culpa de decir, es que no me apetece porque me encuentro mal, pero me voy a obligar. Yo creo que siempre hay que trabajar mucho, en psicología trabajamos los límites, que se dice. Entonces yo creo que ahí realmente es cuando te tiene que hacer clic y decir, uy, ya soy consciente. Exacto. No soy inconscientemente, no voy a entrenar porque está bien que te obligues, que tengas esa rutina, pero ojo, te obligues cuando ya te genera una culpabilidad, un exceso de rigidez mental, de decir, no, es que lo tengo que hacer sí o sí. Esa perfección. Correcto. Además, lo que dices de ser consciente es súper importante porque pienso que no se puede tratar nada si no eres consciente de que está. Efectivamente. Lo primero es hacerlo consciente y es decir, vale, me viene el pensamiento de, ostras, no he hecho esto, tal, tengo dos opciones, o decir, ostras, qué mal, ya me fastidia el día todo por completo porque no he cumplido, o decir, bueno, no pasa nada, hoy tenía otras cosas, mañana retomo mi rutina o mis hábitos, es mi prioridad, es cuidarme, pero hay otras cosas en mi vida que por un día o dos que falle no van a interferir en mi avance. Efectivamente, María, has dicho algo muy importante que es la autocompasión. Ya no solo es hablarse bien, sino decir, oye, mira, que hoy mi cuerpo me está diciendo, paro, tengo que parar, basta. Hay que saber también frenar, parar. Y aprender a escuchar nuestro cuerpo. Porque a veces igual no nos ha surgido nada, pero sentimos que ese día, por lo que sea, necesitamos quedarnos en casa y descansar. Y eso también es cuidarse. Exacto. ¿Y piensas que es más común este tipo de sentimientos de autoexigencia en deportistas que en personas que empiezan a cuidarse? Pues en realidad, María, sí que te podría decir que hay un alto porcentaje en deportistas en comparación con el resto de la población. Pero sí que es verdad también que te tengo que decir que en deportistas también le juega mucho el rol de la presión y el canon o ideal de belleza en cuanto a si es, como te he dicho anteriormente, disciplina. Efectivamente. Pero tampoco hay que olvidar ni dejar a un lado el tema del resto de la población, porque en realidad también puede existir ese rol de perfección que te comentaba anteriormente, esa comorbilidad con ese rol de autoexigencia que se nos puede dar, ¿no?, en la población, en el resto de la población. Claro, digamos que en deportistas viene un poco dada por cada disciplina, porque hay unos cánones que sí o sí tienes que cumplir para hacer ese deporte. Así es. Y en la población que no tiene esos cánones externos, se los ponen ellos mismos. Efectivamente. Pero al final el resultado es el mismo. Sí que es verdad que igual, no sé lo que piensas tú, pero en deportistas es más difícil quizá en el aspecto de que sí o sí tienes que cumplir ese canon de tu disciplina, pero lo tienes que intentar hacer de forma que no te afecte psicológicamente. Claro, efectivamente, por ese canon también que ellos tienen, ¿no?, en el rol que compitan o en el rol que entrenen. Bueno, y ahora metiéndonos un poquito más al detalle con el tema de alimentación, ¿cómo afecta el restringirnos tanto la comida y cómo puede esto desembocar en un trastorno de la conducta alimentaria, como hablábamos? Pues mira, María, como te comentaba anteriormente, existe esa ansiedad por la comida o incluso ese efecto rebote que le llamamos en psicología. ¿Qué significa eso? Pues que en realidad nos puede llevar a un estrés emocional, el hecho de querer comer, no saciarnos o saciarnos, pero querer más continuamente. No lo has entendido, ¿no? Sí. Es que tu cara ha sido de... No, sí. Es que estaba pensando una cosa. Vale. Sí que lo he entendido y me ha entrado un poquito la risa nerviosa porque esto no estaba dentro de mis planes hablarlo hoy aquí. Y es que me ha conectado un poquito lo que decías con una etapa de mi vida que saben muy poquitas personas. Sí. Y es que yo hace años también sufrí un trastorno de la conducta alimentaria. Uh-huh. Y es un tema que siempre me ha costado como mucho hablar y a día de hoy, desde haberlo pasado y haberlo superado, es como que pienso, bueno, pues desde ese enfoque creo que puedo empatizar y ayudar contándolo a muchas personas que estén pasando por eso. Porque yo cuando me pasó fue un poco en plan de, ostras, me está pasando algo que no es normal. O sea, yo como que sí que era consciente, pero me da mucha vergüenza. Claro. O sea, contárselo a alguien para mí era una vergüenza brutal. Entonces contacté con un terapeuta y le dije, mira, necesito que a escondidas de todo mi entorno me ayudes con esto que me está pasando porque sé que no está bien.
Y sé lo que se siente y sé que cuesta mucho, lo primero, dar el paso de contarlo. Es primero sobrepasar esa vergüenza y al final hay más personas que lo sufren que no, y se habla muy poco y se cuenta muy poco. Efectivamente, María. Y es esa emoción de perder el control. O sea, creo que lo más difícil, por lo menos bajo mi experiencia, yo el problema que tenía, mira, era bulimia nerviosa. O sea, yo estaba en una temporada donde estaba en un trabajo que no me gustaba, teletrabajando, que lo odio porque me encanta relacionarme con la gente, a mí me gustaba hacer deporte, pero no me dedicaba a eso y tenía que estar como de 8 a 10 horas enclaustrada en una silla, en un ordenador. Había días que quería ir a entrenar y no podía. Para mí liberar esa presión del trabajo y del estrés era como súper necesario. Y no tenía la posibilidad muchos días de hacerlo, entonces la ansiedad me daba por comer. Claro. Me daba por comer, pero no me permitía el hecho de decir, ostras, no has entrenado, vas a engordar, no estás gastando nada de energía y estás aquí sentada sin hacer nada. Y entonces vomitaba la comida. O sea, al principio no la vomitaba, pero me castigaba muchísimo y al final aprendí a hacer pues, lo que se hace en la bulimia nerviosa. Y me generaba calma cuando lo hacía porque era como, vale, ya no ha repercutido esto que he comido en haberlo hecho mal y no haber hecho ejercicio. Y en ese momento era como unos segundos de no sé cómo controlar esto, es como algo impulsivo que tu cerebro genera un patrón de ansiedad, comida, y no lo sabes controlar porque no tenía recursos ni sabía cómo salir de ahí. Y en ese momento lo que más me preguntaba era ¿cómo controlo esos 10 segundos en los que vas a la nevera y comes o analizas esa emoción, la controlas y la llevas de otra forma sin poder salir a la calle a hacer un sprint, correr y no pensar en otra cosa? O sea, ¿cómo controlas esos primeros segundos de impulso? Efectivamente, María, yo te quiero comentar, pero primero quiero agradecerte que hayas tenido esa valentía, porque cuesta mucho y hay que agradecer siempre cuando una persona habla a corazón abierto, ¿no? Como estás haciendo tú ahora mismo conmigo. Así que te lo agradezco mucho porque eso significa que has tenido esa confianza conmigo aquí, estamos a corazón abierto, nunca mejor dicho, contando al final un poco también nuestra intimidad, nuestra vida, ¿no? A lo mejor esa parcela de nuestra vida que no queremos o no nos ha hecho falta, por suerte, contarla a más gente. Pero bueno, esto creo que también va a venir muy bien para que la gente nos conozca más, te conozca más también a ti. Y por otro lado, volviendo a lo que me preguntabas, algo que se trabaja mucho en consulta es, me has dicho anteriormente, cómo puedo controlar, ¿no?, esos 10 primeros segundos. Efectivamente, es un tiempo muy breve, son prácticamente milisegundos, decimos, en sanidad, porque realmente no se trata de segundos ni siquiera, ni de minutos, no llegan, ¿no?, a ser minutos. El hecho de quiero ir a la nevera, por ejemplo, y quiero abrir y quiero comer lo que sea, ¿no? Esa ansiedad. Es que no lo piensas. Claro. Es que directamente lo haces, es como si fueras un robot en ese momento. Efectivamente, es una conducta automática, muy bien. Es una conducta automática. Es que no es muchas veces ni consciente, es directamente se crea un automatismo, que se dice. Reacción. Sí, bien sea el trastorno por atracón o bien sea, como tú bien dices, lo que te pasaba a ti, ¿no? La bulimia, el hecho de querer vomitar. Esa conducta repetitiva que te lleva a ir a vomitar, tomarte laxantes. Entonces, una de las pautas que creo que son claves es el hecho de tomar conciencia, pero no en sí de la restricción, de decir no lo hagas, porque el no ya sabemos que tiene un efecto rebote, ¿no?, que es lo que hablábamos anteriormente. Sí, porque yo recuerdo encima de decir no, o sea, te están viniendo estas ganas, no lo hagas, pero acabas haciéndolo y dices, ¿pero por qué? No nos centramos tanto en el no, sino en el hecho de, por ejemplo, de conseguir traerte a ti mismo, ¿no?, de vuelta. Es decir, por ejemplo, la forma de somatizar. Yo hago un ejercicio que hago muchísimo con niños y adolescentes o con personas adultas, me es indiferente, el hecho de la propiocepción, el tocar superficies frías. Yo les digo, quítate los calcetines, pon los pies en el suelo o las manos en la pared, que te dé frío, porque eso hace un poco que el cerebro, digamos, para que tú me entiendas, la sangre se va corriendo y es como que envía ese impulso de voy a centrar o focalizar mi energía en otra cosa. O por ejemplo las respiraciones, ¿no? No tanto a lo mejor la relajación, sino en la respiración. Centrarnos en una respiración guiada fácil que puedas hacer incluso con la palma de tu mano, ¿no?, contando mientras respiras. Luego también está la parte de
Es como algo de impacto, ¿no? Generar una emoción que te genere un impacto para que te dé tiempo a decir, vale, para, Efectivamente. piensa. Es más parar, pensar, pero no autocastigándonos de no, esto no puede ser, no me puedo ir a vomitar. Yo me acuerdo que mi terapeuta en su momento me decía, genera saliva en la boca. La sensación de saliva en la boca también genera una sensación de calma. El hecho, por ejemplo, de ponerte un caramelo en la boca también a veces nos relaja. El hecho de segregar, como tu terapeuta te decía en su momento, segregar saliva. Ponerte un caramelo, una piruleta, algo que también se trabaja mucho, que me han enseñado a mí también en terapia, cuando también he sido paciente, ha sido el hecho de, por ejemplo, el hueso de una aceituna o un fruto seco y chúpalo. No necesariamente tiene que ser glucosa directamente, ¿no? Un ultraprocesado, ¿no? El azúcar. Claro, porque al final si fuera azúcar sería como darle un poco de dopamina de otra forma y suplir dopamina por dopamina. Claro, los huesos, por ejemplo, los huesos de aceituna es algo que se trabaja mucho. El ponerte el hueso y ir chupándolo. Y eso ayuda mucho a relajarte. Qué curioso, eso no lo había escuchado ni me lo habría imaginado en la Eso vida. es algo que en su día yo también fui a terapia y obviamente todo terapeuta tiene que tener su terapeuta y efectivamente, ¿no? El hecho de esos tips, ¿no? Que dices, esto a lo mejor hay personas que le va mejor un tip que otro, o dibujar, hacer mandalas, pintar mandalas, hacer la técnica del arco iris de pintar con diferentes colores. Hay muchísimas técnicas, María. Claro, al final es intentar como reeducar a tu cerebro a cambiar ese patrón y sustituirlo por otro que también te genere paz sin tener que recurrir a eso, ¿no? Lo has dicho perfectamente, es reeducar, pero sin castigar, desde la compasión, la autocompasión con nosotros mismos. Somos personas y tampoco nos podemos exigir ser perfectos en todo momento, hacerlo todo perfecto. Sí, yo a día de hoy la verdad es que ya lo veo bastante claro porque lo veo desde la lejanía y desde la superación, con lo cual me gusta ahora cuando puedo compartirlo con alguien que veo que está pasando por lo mismo, decirlo, porque sí que se puede salir. Efectivamente. Se puede salir reeducando y trabajándolo, pero es un trabajo igual que el de entrenar en el gimnasio para conseguir el cuerpo que quieres o el de comer bien para bajar de peso. Al final, si quieres llegar a un objetivo, cada cosa tiene sus pautas, su trabajo y su camino. Y la verdad es que costó, pero al final sí que es verdad que siempre hay una forma en la que ves las cosas con perspectiva y aprendes a reeducar al control. Pero creo que hay muchas personas así, que se sienten así, que están atrapadas y el paso de ir a terapia lo veo algo fundamental. O sea, uno por sí mismo en esa situación, yo que la he vivido, yo sin terapia, es que me habría sido imposible salir sola. Y luego también es verdad que cuando al poco tiempo de la terapia ya me aventuré a contárselo a las personas más cercanas, que en ese momento era mi pareja, y eso también me generó un bienestar. Me generó un bienestar el contarlo y poder abrirme y escuchar y dejar que te cuiden. Porque a veces cuando no lo cuentas y lo tienes en oculto, yo por lo menos lo sufrí muchísimo más que no contándolo. Efectivamente, María, yo siempre digo que una de las cosas importantes de terapia también es tener a tu persona ancla. Yo le llamo persona ancla. Aparte de tener a tu terapeuta al que puedas recurrir, el hecho de tener una persona que digas, mi pareja, en tu caso, por ejemplo, o mi madre o mi padre, que tengas un problema y puedas recurrir y llamarle incluso, ¿no? Eso puede ser también incluso una herramienta. Como hemos hablado de la respiración, otro tip sería ese, el tener una persona a quien llamarías en tu momento de emergencia, ¿no? En terapia trabajamos con un kit de emergencia para diferentes situaciones, ¿no? Puede ser desde una respiración guiada a un osito de peluche que nos dé seguridad, a una goma del pelo que podamos tocar para relajarnos, a esa llamada, ¿no? Esa llamada de esa persona, familia, amigo, conocido, que nos dé relajación, que nos ayude a volver en sí. Bueno, como dices, Jessica, lo de la persona ancla yo creo que es algo súper importante que debería tener en cuenta todo el mundo. Mi madre evidentemente también es una persona súper ancla para mí, pero sí que es verdad que a veces a los padres por protección de que no se preocupen o no lo sufran, pues no lo callamos más y a veces pues nuestra pareja nos genera un poco más de libertad de expresión porque es la persona que está todos los días con nosotros, en este caso si estás conviviendo o no. Y bueno, no está nada dentro de mis planes contarte esto aquí, pero es que estoy cómoda, estoy a gusto, estoy en confianza. Me alegro mucho, María. Y aunque esté la cámara, no siento que es que lo esté hablando contigo aquí y me apetecía. Luego también el tema, siguiendo con el tema de la culpa con la comida, en mi caso fue la bulimia, pero en el caso de otras personas le da por lo contrario, ¿no? Esta culpa hace que dejen de comer.
Efectivamente, por ejemplo, la anorexia nerviosa, que se fija mucho en el peso corporal, la imagen corporal. No vomitan, pero bueno, al final hay personas que me dicen, ya, pero no vomitan, ya, pero es que aunque tú no vomites, esa culpa te lleva contigo a dejar de comer, a restricciones alimentarias, pero también sociales. Es súper importante tener eso en cuenta. La sociabilidad, ¿no? Somos personas socialmente y al final el hecho de estar con una persona y decir, dejo de hacer planes, porque mucha gente me dice, es que he dejado de salir con mis amigos, he dejado de hacer planes. ¿Por qué? No me gusta la improvisación, me dice la gente. ¿Por qué no te gusta la improvisación? Porque salir implica no saber, no tener el control de lo que voy a comer. Y si me va a sentar bien, si no me va a sentar bien. ¿Cómo puedo fingir? ¿Fingir? Sí. Sí, porque al final tienes que fingir el hecho de a lo mejor tener que comer sin querer, ese sentido de culpabilidad que estamos hablando, ¿no? Eso me parece súper interesante que lo hayas sacado, porque sí que es verdad que ese es otro factor súper traumático en esto, porque te controlas tanto hasta el punto de evitar la vida social. Efectivamente. O sea, te aíslas. Estamos hablando de aislamiento por miedo a no hacer algo que tú consideras o que tú te has impuesto que no es lo que tienes que hacer. No hay que olvidar que una de las prioridades es que el ser humano es sociable por naturaleza, está en continua sociabilidad. Igual que está en continua adaptación, cambio constante, que es algo que, por ejemplo, las personas siempre me dicen, pero Jessica, ¿esto se puede cambiar? ¿Esto se puede curar? Sí, puedes trabajar en ti, ¿no? Que es un tema tabú pero esto se puede realmente... Sí, eso ya está estudiado, que el cerebro tiene plasticidad. Efectivamente, la neuroplasticidad famosa, ¿no? Que antes se pensaba que era hasta los 30 años y ahora ya se sabe que realmente el cerebro tiene como un porcentaje de neuroplasticidad y en continua adaptación que nos hallamos. Entonces eso se puede trabajar. Total, y es una ventaja porque si no estaríamos jodidos hablando mal y pronto. Pues sí, la verdad. Pero bueno, todo se puede cambiar. El tema al final de no sociabilizar, yo siempre se lo digo a la gente, al final no puede ser que tú por empezar un plan de nutrición te vayas con el tupper al restaurante a comer con tu familia o intentes evitar los planes o te genere incluso ansiedad el hecho de decir, ostras, es que todos mis amigos quedan para comer, quedan para almorzar, estamos en España, para nosotros el momento social siempre va acompañado de bebida, de comida, somos así y son momentos bonitos. Y además yo lo que pienso es que son los momentos en los que mejor comes, en el aspecto de que aunque te estés yendo a un restaurante con comida más copiosa, más ultraprocesados o diferente, tu foco no está en la comida a nivel obsesión, a nivel dopamina. Estás disfrutando de la comida, pero también estás disfrutando de la compañía. Y además en un entorno social o en un restaurante, tú te das tiempo a comer despacio porque también estás hablando. La comida efectivamente, como que no es el María. foco principal, pasa a un segundo plano como acompañamiento y como un placer extra a la compañía que tienes. Sí, porque además algo que has dicho que es muy importante, que lo hemos nombrado ya, pero no está de más volverlo a hacer énfasis, a repetir, es el tema del sentido de culpabilidad. Muchas veces la gente dice, no, estoy contenta. Y dices, ¿por qué estás contenta? Y dice, Jessica, estoy contenta porque me he podido comer mi tupper. Tengo gente, ¿no?, de pacientes. Me he podido comer mi tupper porque está a lo mejor en etapa de volumen. Me he podido comer el tupper y no me ha importado. Y he estado ahí con mis amigos y de repente dice, pero me he sentido un poco culpable. ¿Por qué? ¿Por qué he pecado? ¿Con qué has pecado? Pues igual con el pastel del final, ¿no? Y viene esa culpabilidad, te genera, esto al final es el círculo vicioso que hablábamos anteriormente. Esa culpabilidad te genera ansiedad, esa ansiedad te genera un estrés emocional, ese estrés una rigidez y al final es un círculo que realmente, yo por ejemplo en consulta, según qué casos de trastornos de conducta alimentaria, la persona te dice, es que Jessica, realmente yo no quiero dejar de comer o quiero dejar de comer, pero... Y muchas veces le digo, no dejes de comer. Si a ti te apetece comerte ese postre, ese plato, cómetelo, porque luego la ansiedad te va a generar mucho más estrés y mucho más sentido de culpabilidad que realmente lo que te pueda aumentar o disminuir de calorías ese plato, ¿no? Al final se puede trabajar y no necesariamente con ese machaque en el gimnasio, ¿no? No sé cómo lo dirías tú, si lo dirías mejor, que María. No vayas a ir a entrenar como justificación de lo que te has comido. Vas a entrenar porque quieres cuidarte, porque te hace bien y porque sales con más energía y sintiéndote mejor. No como autocastigo, que a veces la gente va a entrenar como autocastigo. Me he comido un postre, me voy a entrenar media hora más en la cinta por el postre. Ese sobreentrenamiento, efectivamente, que existe mucho también en Navidad o en fechas señaladas, ¿no? Intentar compensar y al final la conducta compensatoria sigue siendo una conducta compensatoria. Sí. Igual que te vas a vomitar o dejas de comer durante mediodía porque en la primera comida consideras que te has pasado, todos son conductas compensatorias y al final sigue siendo una actitud no saludable. Al final yo pienso que
que afecta mucho cómo te va a sentar el alimento, sea cual sea, aunque estemos hablando de un trozo de tarta, en función de qué estés pensando mientras te lo comes. O sea, yo solo veo mucho gente inflamada todos los días pensando o intentando enfuscarse en si es una intolerancia alimentaria, en si es SIBO, que ahora está muy de moda. Efectivamente. O sea, hay mucha gente alrededor que se ha hecho 1000 pruebas con el SIBO. Yo también me lo hice el año pasado, SIBO. Y a día de hoy me he dado cuenta, pensaba que era celíaca. No soy celíaca, todas las pruebas salen bien. Me doy cuenta cuando son esos momentos en los que se me inflama el abdomen, y son esos momentos en los que, si analizo mi entorno, tengo un nivel de estrés altísimo. Aunque yo no me sienta estresada, igual he estado 5 horas con el móvil contestando personas, pensando en una cosa mientras me hablaban de otra. Estamos tan en multitarea y tan en estado de alarma que al final ahí tenemos neuronas en el Efectivamente. intestino. No, al final también, María, algo que has dicho, perdón porque te interrumpo, No, tranquila. es el tema del sobrediagnóstico, que eso lo hablo mucho también en mis reels de Instagram, porque realmente está genial que hoy en día pues existen ciertos test para ciertos cuestionarios para diagnosticar. Está genial porque antiguamente eso no existía y sabemos con más certeza y claridad lo que tenemos, ¿no? Pero muchas veces es como que las personas te piden saber ese diagnóstico y sobrediagnóstico de no uno, sino 3 o 4 diagnósticos. Y vienen y te dicen, es que tengo, imagínate, ¿no? Te dicen, es que tengo SIBO, pero es que también tengo intolerancia al gluten, pero es que también tengo... Y empiezan a sumar y dices, vale, y empiezas a analizar en terapia sobre todo y dices, ¿qué tal? Cuéntame un poco de tu entorno. Pues me acabo de cambiar de trabajo, tengo un estrés. ¿Descansas bien? Máximo 6 horas al día, 7. Entonces empiezas a enlazar y dices, vale, tú quieres tratar con un tratamiento, ¿no?, eficaz, médicamente comprobado, esa intolerancia o ese problema, ¿no?, ese trastorno. Pero también hay que trabajar en tu medio social, en las personas que te acompañan, en tu trabajo. Tienes que trabajar también todos los roles, no solamente médicamente. Por eso te decía anteriormente que es súper importante el tratamiento combinado, un tratamiento multidisciplinar. Un médico de cabecera que te diagnostique, un psiquiatra que te ayude si es el caso, un psicólogo, un terapeuta que te acompañe y, como no, un dietista o nutricionista que te paute, ¿no?, las pautas de alimentación que necesites según tu trastorno alimentario. Claro, porque es que eso que dices es verdad. Necesitamos una etiqueta para todo. Estamos en un momento en el que todo tiene que tener un diagnóstico, una etiqueta. Y al final parece que cuando nos hacemos la prueba digamos, ostras, quiero que salga positivo para entender que es por esto. Y ya quito este alimento y ya he solucionado el problema. Y parece que lo necesitemos. Diagnóstico para todo. Que el diagnóstico puede salir positivo. Puedes tener SIBO, puedes ser intolerante a la lactosa, puedes tener 1000 intolerancias, pero posiblemente tu cuerpo esté generando también esas intolerancias porque tu base psicológica no está bien, tu entorno no está bien. Yo tengo una persona súper cercana a mí también que lleva años con antibióticos para el SIBO, distensión abdominal, restringiéndose un montón la comida. Y ahora, sin ir más lejos, ha ido de viaje, ha estado 2 semanas comiendo en otro país, comida diferente, sin restricción ninguna y con calma, tranquilidad, alejada de lo que le estresa. Y ha estado bien esas 2 semanas. Ha sido volver a su rutina, al trabajo, al estrés, a tal, y volver a estar mal. Entonces, esas cosas te hacen ver que igual no son todo un diagnóstico médico, que está muy bien, pero que igual ese diagnóstico es positivo por otra cosa, o igual es negativo igual por otra cosa. O sea, y al final la base es los niveles de cortisol, cómo los tienes, y igual con algo más simple como descansar bien, aprender a desconectar, tener tu momento de desconexión durante el día, intentar evitar eso que te genera ese estrés. Es que efectivamente, María, como tú bien dices, hay que mirar el antecedente muchas veces. No es solo en si tengo SIBO, vale, si tienes SIBO. Hablamos de SIBO como podemos hablar de ansiedad, ansiedad generalizada o cualquier otro tipo, ¿no?, de depresión. Pero claro, es verdad que hay que mirar los antecedentes, es decir, ¿qué significa eso? Lo que tú bien has dicho, ¿no? ¿Descansas bien? ¿Te relacionas con asiduidad, con frecuencia con tu círculo? No, es que de repente el trabajo me ocupa mi 90, mi 80, mi 70% de la vida social. Entonces, realmente no. Entonces dices, cuando empiezas, como tú bien has dicho, esa persona, ¿no?, que se ha ido de viaje, a lo mejor deja su rutina a un lado y se da cuenta que realmente, ahí está claramente, ¿no?, se ve claramente, su rutina es la que le está generando ese círculo vicioso, ¿no?, del que antes hablábamos. Correcto. Yo creo que si tuviera que hacer una pirámide a la hora de saber el porqué de un problema físico, como puede ser una distensión abdominal, una inflamación, manchas rojas en la piel o cualquier cosita de estas, la base sería la psicología. Cómo está mi entorno, cómo estoy, cómo me siento en lo que estoy haciendo y en mi vida.
y una vez eso esté estable y demás, ver diagnóstico médico de si hay realmente algo fisiológico, porque sinceramente creo que el 80-90% tiene un trasvase psicológico. Claro, es al final lo que te comentaba anteriormente, el tratamiento combinado. Muchas veces el médico de cabecera nos remite a hacernos pruebas, pero hasta que esas pruebas llegan, efectivamente te dicen, mira, búscate a un terapeuta o te ponemos un terapeuta, ¿no? Y al final el hecho de empezar a hacer terapia, y muchas veces sí que me ha pasado con algún paciente que hemos empezado a hacer terapia y a los 6-7 meses que ha tenido luego la prueba diagnóstica, me ha dicho, Jessica, pues sabes que no tengo nada, o sabes que me ha disminuido la inflamación y el médico me ha dicho que estoy mucho mejor, porque lo trabajamos en terapia también. Al final, muchas veces con una simple técnica, evidentemente no es simple, ¿no? Pero es por decir algo, una técnica de relajación, una meditación guiada, pasar más tiempo con los tuyos, hacer una autovaloración de lo que queremos conseguir, la simple rueda de la vida que decimos nosotros en psicología, de qué te aporta amigos, tus hobbies, tu familia, tu trabajo. Entonces la persona empieza a ser consciente, ¿no? Vuelve a la consciencia, a lo que hablábamos antes. Muchas veces no eres consciente de la rutina que llevas, el día a día, en lo que te ocupa a lo mejor, temas que a lo mejor ni te apasionan, pero tienes que estar ahí metido en tu círculo de trabajo y ese rol. Ya, esa rueda del ratón. Sí. Y mojándote un poquito, sí. Desde tu opinión personal, ¿qué porcentaje le darías al trabajo obligaciones? ¿Y qué porcentaje le darías a hacer cosas que te hagan sentir bien? Pues a ver, es complicado, ¿no? Porque al final en este primer mundo estamos como en chip automático y yo me incluyo, ¿no? Y siempre digo, consejos doy que para mí no tengo a mis pacientes, ¿no? Pero igual, pues sí que es verdad que me gustaría, yo creo que siempre, quien diga que no, creo que miente, el porcentaje que te gustaría, ¿no? Mejorar en tu vida. Me encantaría no ser tan autoexigente conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma. Poder dedicar a lo mejor un porcentaje mayor a mi familia, amigos, mi pareja, ¿no? No te podría decir exactamente, María, el porcentaje exacto, pero sí que te puedo decir que evidentemente un poquito más de un 20% de lo que ahora mismo dedico a esta parte social, pues sí, seguramente sí. Ostras, yo si pudiera elegir diría un 60 cosas que me hacen sentir bien, 40 obligaciones. Pues si me tuviera que mojar, ¿eh? Sí. O sea, si pudiera elegirlo, evidentemente pondría en prioridad las cosas que me hacen sentir bien. Claro, a ver, yo sí que creo que sí que le doy prioridad, evidentemente, pero al final también, tú lo sabes, el tener que trabajar para ti, tener que involucrarte en el día a día, ejecutar y posponemos muchas veces, postergamos el salir con tus amigos o irte a tomar un café con tu madre o con tu familia por el hecho de crear contenido, que es importante también, tu trabajo. Al final creo que es lo que estás comentando anteriormente, es un círculo vicioso de, sí, pues igual sí que me gustaría darle un 70% a la familia más o más de lo que le doy, me refiero, ¿no? Al final aumentar ese 20% de si estoy 50-50 o 70-50, 70-30, pues igual no, pero un poquito equilibrar la balanza, que siempre se desequilibra, por desgracia. Sí, no, evidentemente eso es mucho más viable. Yo me lo he puesto en mi mente en la paradoja de soy millonaria, no tengo la obligación de comer todos los meses y de sobrevivir, pero también es importante tener en cuenta, María, que trabajamos de lo que nos apasiona. Y yo creo que eso es muy importante. Somos súper afortunadas porque aunque el trabajo siempre acaba de ser obligación y llega a un punto que cuando te sobrepasan los niveles de exigencia te genera un estrés igual, somos súper afortunadas de dedicarnos a lo que queremos. Yo cada día, cuando acaba el día, estoy a lo mejor saturada de tanta consulta, pero digo, estoy agradecida a mí, porque al final somos personas que nos hemos trabajado lo que tenemos, pero el hecho de decir trabajo en lo que me apasiona y sobre todo ayuda a mucha gente, y eso es tan importante. Es que son trabajos, yo creo que súper gratificantes en ese aspecto. No estás de cobradora del fra jodiéndole la vida a nadie, estás haciendo algo por el bien de la gente. Efectivamente, María. Y genera bastante gratitud, o sea... Sí. Y eso al final es lo que te da fuerzas de seguir y es lo que también yo creo que nos hace meternos más en esa rueda de excedernos a veces en el porcentaje de trabajo. Igual si estamos en un 80-90 de trabajo y dejamos un 10 para las vías sociales porque realmente nos llena tanto que a veces no sabemos ver dónde está el límite entre cortar el bien y el mal, claro. Exacto, totalmente. Claro, porque al final, como tú bien has dicho, trabajamos en lo que nos gusta y muchas veces lo ves como gratitud y decir, es que me apasiona, a lo mejor la vida social también la extrapolo un poco
a estar bien con mis pacientes, ¿no? El ver que ellos te llaman y te dicen, oye Jessica, muchísimas gracias, he puesto en práctica lo que me dijiste y tengo que decirte que estoy muy agradecido, y eso es tan pleno. Esos mensajes son chutes de endorfinas y de ganas de vivir total, ¿eh? Yo es lo que más amo. Cuando alguien me dice algo así es como wow. Sí. Me duermo, vamos, feliz, como un bebé. Y yo creo que esto es un poco loco, pero no lo es. O sea, yo tengo claro que es súper importante. Las personas que no están trabajando o desarrollándose en el entorno que quieren o en lo que realmente les gusta y se sienten atrapados en no poder salir de ahí, pero no se sienten realizados, creo que eso lleva a muchísimos trastornos psicológicos y a un conflicto emocional brutal que puede desencadenar en un montón de enfermedades. Pues efectivamente, María, y se ve cada vez más el tema de la frustración, el estrés que te genera una situación, esa anhedonía, muchas veces en depresión se ve, ¿no? No hay que llegar a tener una depresión, pero muchas veces ves la anhedonía, decir, es que no tengo ganas. ¿No tienes ganas de qué? Pues no lo sé, pero no tengo ganas, que es algo que tienes que trabajar en terapia, evidentemente, y dices, ups, una persona adolescente, ¿no? No tiene por qué ser una persona adulta. Sí, yo que lo he vivido con mi madre de cerca, el tema de la depresión, tiene que ser súper duro el no tener ganas de nada y no tener ganas de levantarte por la mañana y no tener un motivo. O sea, creo que es algo... Es complicado. Pero bueno, hoy no vamos a abrir ese melón. Pero hablando de la realización personal, ¿qué le dirías a esa persona que se encuentra en una vida que no le gusta porque no se siente realizado en su trabajo, le gustaría dedicarse a otra cosa pero no sabe cómo hacerlo? Sí, efectivamente. Sobre todo es ver realmente, yo le diría, mira, coge un folio y pon las cosas que quieres y las que no quieres. Igual las que quieres no lo sabes al 100%, pero estoy segura de que lo que no quieres va a salir. Y lo que no quieres al final te lleva a lo que sí que quieres. Por supuesto, sí. Por descarte también. Porque tú también cuando en tu vida quitas esas cosas que no quieres, acabas dándote cuenta de lo que quieres. Ya. Una misma palabra, se contradice, ¿no? Sí. Una misma frase te va a... Si esto no lo quiero, pues lo contrario, imagino que sí que lo querré. Claro. O igual no es tan fácil. O un punto siempre, medio. Pero un punto medio, claro. Exacto. Esas son cosas que se trabajan mucho en terapia. Que la persona te diga, no soy feliz, no sé lo que quiero, pero sí que sé lo que no quiero, ¿no? A lo mejor esta es una relación tóxica, tienes ahí ese círculo y no sabes cómo salir, sientes que no tienes apoyo, no sabes a quién contárselo, pero trabajándolo en terapia acaba saliendo, ¿no? El antecedente, todo ¿no? sale. Que se suele decir. Nos hemos El ido un desencadenante. poquito, pero en verdad no, porque yo pienso que esto también es súper importante para cómo te sientes a nivel salud y al final todo es salud mental. Bueno, Jessica, retomando tema de TCA, el otro día subimos una historia en Instagram abriéndonos un poquito a que la gente nos mandara preguntas si les surgían y nos han mandado alguna preguntita. Entonces, como las tengo apuntaditas, me las he apuntado a mano como la vieja usanza, las voy a sacar y las vamos a poner aquí en contexto, ¿te parece? Bueno, son preguntas anónimas, no vamos a decir quién las ha hecho, pero seguro que le hace mucha ilusión escuchar la respuesta. ¿Cómo puedo parar en medio de un atracón? Pues María, a veces no es tanto el hecho de parar en sí en seco la conducta, sino es más de ser conscientes de qué está pasando, ¿no? Ponerle nombre, etiquetar mira, esto es... darle como esa frase, ¿no? Decir, esto es un trastorno de atracón, no pasa nada, estoy haciéndolo bien, voy a conseguirlo. Es decir, no castigarnos, porque muchas veces lo que tú decías anteriormente, tienes tendencia a castigarte, a boicotearte. Entonces yo te diría que ser compasivo, ¿no? Con uno mismo. Sí, no Si castigarte. has hecho el acto, lo haces, sí. Lo pasas y eres compasivo con el acto y decir, bueno... Pero sí ser consciente, ¿no? El ponerle ese nombre de esto es un atracón, ¿qué ha pasado, no? Igual quizá después de hacerlo, si ya no he podido parar en el momento, pensar qué me ha llevado a hacerlo. Sí, efectivamente. Hacerlo, ¿no? Luego siempre trabajamos mucho con los autorregistros en psicología, ¿no? El hecho de la conducta que se ha dado, en el momento que se ha dado, qué emoción o qué pensamiento se ha generado y la consecuencia. Si efectivamente no he podido resistirme y he tenido que comer o he tenido que vomitar, entonces desde esa parte, como psicólogo, luego lo trabajamos como terapeuta, ¿no? El decir, vale, ¿qué te ha llevado a esto? Buscamos el antecedente, el desencadenante de esa acción, de esa conducta. Genial. Siguiendo con las preguntas, Jessica. ¿Cómo influyen las experiencias pasadas, la autoexigencia y la forma que me hablo a mí mismo o a mí misma en que use la comida como refugio?
Pues hombre, las experiencias pasadas ya bien sabes que es súper importante, ¿no? El hecho de cómo nos hablamos es el todo. El conocerse a uno mismo, el hacer introspección con uno mismo y el saber cómo me tengo que hablar y obviamente desde la tranquilidad y la calma de decir, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que modificar esto, pero tampoco quiero que nos genere ese estrés, ¿no? Entonces es súper importante el conseguir hablarnos bien a nosotros mismos desde el minuto 1. También es verdad que la experiencia pasada nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Por así decirlo, valga la redundancia, porque al final se genera una conducta automática. Entonces sí que es verdad que hay que intentar llevarlo a la conciencia y decir, vale, ¿qué está pasando? Voy a ponerle nombre, como decimos anteriormente, y vamos a buscar una solución, ¿no? Genial. Luego también nos llega una pregunta que nos pide consejos para evitar la dismorfia corporal para alguien con TCA que se inicia en el gimnasio. Vale, es importante, María, remarcar que hay una distorsión de la realidad corporal. Es decir, en la dismorfia corporal la persona se ve, pues a lo mejor está esquelética o está muy delgada y de repente se ve súper gordo, o no quiero decir gordo, ¿no? Pero súper obeso. Y dice, es que peso 30 y quiero pesar 20. Y de repente dices, eso es importante, remarcarlo. Y luego, por otro lado, es muy importante, algo que se trabaja mucho en terapia, es quitar totalmente el uso de redes sociales. Hasta que la persona no se empieza a encontrar bien, se le recomienda que no tenga el teléfono activado en las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, lo que sea, que vea. Es muy importante la restricción del uso de redes sociales. Es muy importante también tener en cuenta la autocompasión, que lo estábamos hablando anteriormente, esa autoexigencia, ¿no? Por intentar ser perfecto. Y luego también ejercicios de respiración, escribir. También recomendamos mucho escribir lo que la persona siente en su cuerpo, qué se le pasa por la cabeza. Eso también le pasa mucho a los hombres cuando empiezan a trabajar fuerza, que nunca se ven suficientemente grandes, ¿no? En tema de fitness, culturismo, siempre se ven pequeños. Efectivamente. Y encima los espejos del gimnasio, que depende de en cuál te mires, te ves más grande o más pequeño. Si eso lo sumas a tu distorsión de la realidad, puede ser una fiesta. Efectivamente, María. Genial. Y por último, Jessica, me vino una pregunta que me llamó muchísimo la atención, de una chica que lleva 25 años sufriendo el tema de la bulimia. Y me impactó porque me preguntaba, ¿es posible salir de esto después de 25 años? Pues María, sí, y absolutamente sí. Mucha gente pregunta esto. Y efectivamente se puede. Evidentemente solo no, porque si llevas 25 años, son muchos años. Y al final se ha creado un hábito, una rutina, y es como hay que cambiar un poco los pensamientos, como yo digo, ese pensamiento catastrófico que te viene de no soy autosuficiente, hay que trabajar mucho, los límites, la autoestima, esa autoexigencia que seguramente ese patrón, ¿no? Ese patrón tan remarcado como después de 25 años tendrá ese o esa paciente, ¿no? Esa persona. Entonces sí, pero con ayuda. Definitivamente, o sea, la ayuda es súper importante. Es necesaria. Y luego también, ya no es una pregunta de Instagram, esto me viene a mí a colación de esta pregunta, y es que a mucha gente que ha estado en pesos súper elevados, que siempre han sido gorditos, cuando tiene una pérdida de peso muy grande y realmente se quedan bien en un peso ideal, una talla ideal, como que siempre tienen ese chip del estar gordo, siempre se ven como gordos o siempre se consideran el gordito porque es algo que siempre lo han vivido desde la infancia. O sea, ¿cómo pueden gestionar esta emoción realmente si ya están bien, ya han hecho los hábitos, ya están bien con su cuerpo, para cambiar ese chip y dejarse de ver como esa persona gorda que ha sido siempre? Claro, María, tú lo has dicho en realidad, porque dices, ellos han hecho ya un trabajo de fondo físicamente, pero no lo han hecho a lo mejor mental. Entonces es muy importante el trabajo mental. Es que al final volvemos a lo anterior, ¿no? Es súper importante el equilibrio mental y físico. Te puedes ya querer con tu cuerpo a día de hoy, pero si no te quieres en tu mente, no te quieres interiormente, al final es un trabajo de autoestima, de fondo. Aunque externamente el trabajo ya esté hecho y sea lo que siempre has querido, en tu mente realmente no has cambiado el chip, no le has dado tiempo a... Claro, porque igual en tu mente realmente no estás lo fuerte que necesitarías, igual físicamente estás muy fuerte. O estás, claro. Y luego de repente te das cuenta de que sí, estás muy bien físicamente, pero mentalmente no has hecho tu trabajo. Hay que hacer un trabajo de fondo y no solo físico. Hay que trabajar la parte mental. ¿Qué les recomendaría? Les recomendaría, por supuesto, estas técnicas que te he dicho anteriormente, esas herramientas, el llevar una vida consigo mismo sana.
Y no hablo de solo comer sano, no solo comer lo que sabemos por ciertas frutas, ciertas verduras, tener una dieta variada, salir a la calle, disfrutar con tus familiares o amigos, un trabajo que te apasione también, ¿no? Lo que hablamos antes, de que en tu vida todas las facetas se completen al menos al 70 o al 80%. No vamos a volvernos locos a un 100%, porque creo que es algo... Es un extremo al final. Es extremista, sí. Pero efectivamente tener ese equilibrio, ¿no? Y muchas veces es lo que te digo. Ha venido a consulta alguna vez, me viene el caso de un paciente que tengo actualmente, que era culturista, es culturista, y físicamente está muy bien. Se siente bien, está en su peso ideal, en su normopeso para el rango donde está, pero resulta que me dice: Jessica, es que la mente me está jugando malas pasadas. Y entonces realmente empiezas a trabajar y puede ser incluso un trauma, lo que hablábamos anteriormente, puede tener un trauma, que es lo que tú me contabas anteriormente, ¿no? De que haya tenido a lo mejor ese bullying que se conoce a día de hoy, o algún tipo de dismorfia corporal en su pasado y que actualmente todavía piense que no, pero todavía tiene ahí restos de eso que sufrió, de ese sufrimiento. Claro. Genial. Se me ha quedado una pregunta en el tintero, así cambiando un poquito de tema, y es: ¿qué piensas de las etiquetas con los alimentos de bueno, malo, esto sí, esto no? Porque hay muchas dietas además que funcionan así, sobre todo con apps de estas genéricas, que solo con tu peso y altura te hacen una dieta que dices, bueno, vamos a ver, o sea, es que el individuo es mucho más, ¿no? Pero claro, te lo categorían con verde, rojo, bueno, sin ir más lejos. Nuestro amigo el Nutri-Score, ¿no? Que te pone los colorcitos. Efectivamente. Y que todos caemos, ¿eh? A la tentación uy, esto, y de repente se te va a la cabeza y dices, yes. Yo me digo, Jessica, ¿no? De yes, por favor, no te vuelvas obsesiva. Al final tienes que hacer un trabajo siempre contigo mismo. Pero yo realmente, María, no creo que haya buena o mala alimentación. La hay, pero como decíamos anteriormente, sin exigencias, ¿no? Al final hay que ver también, no solamente, como tú bien has dicho, lo que pesas, lo que mides, o tu volumen, sino el hecho también de ir más allá de... Creo que también hay que añadir lo que entrenas, lo que te cuidas, porque muchas veces una persona, tú lo sabes, igual yo me como 3 donuts, vamos a suponer, y de repente tú te comes 3, pero yo entreno menos que tú, entonces igual quemo menos que tú, y de repente, claro, luego ya es el hábito de vida, ¿no? Saludable, claro. No solo el hábito de vida saludable, sino tus rutinas. Sí, al final, cómo gestionas tú esa energía que ingieres, depende de lo que estés ingiriendo. A ver, yo como dietista, o sea, tengo claro que no hay alimento bueno o malo, que es todo según contexto. Efectivamente. Porque al final los deportistas de élite tienen que comer muchos alimentos malos, que llaman como malos, para llegar a sus requerimientos energéticos. Si no, sería imposible que una persona que hace un Ironman comiendo brócoli con pollo llegue a los requerimientos energéticos de ese Ironman. ¿Y va a ser malo que se meta 5 hamburguesas del McDonald's? No va a ser malo, porque es la única forma en la que él va a tener la energía que necesita, y es que la va a utilizar. Va a quemar. Entonces al final siempre va a depender del contexto. Y luego también que a veces vale la pena un pastel en buena compañía, estando feliz y con unas emociones estables, que un plato de brócoli llorando en tu casa. Efectivamente, María, es que ese es el rol mental. Estamos hablando del rol físico, pero el rol mental acabas de nombrar. Que muchas veces eso, el paciente viene y te dice, Jessica, es que no me comí esa tarta y me siento mal hoy. ¿Por qué? Porque estábamos en Reyes con mis familiares y no me quise comer ese trozo de tarta o de roscón. O también viene la persona, ¿no? El paciente, de que de repente te dice, es que me comí la tarta, pero luego me fui y sobreentrené. Hice 2 sesiones 3 días. ¿Por qué? Entonces viene ese sentido de culpabilidad que hablábamos anteriormente, la parte mental, que juega un rol muy importante y no hay que olvidarse de ella. Así es. Y antes de entrar en el resumen, en la recopilación final de todo lo que hemos hablado, para que la gente se quede también con las cosas más importantes, ¿qué papel juega el descanso en todo esto? En la claridad mental, en la capacidad de gestionar mejor tus emociones ante cualquier adversidad que estés viviendo. Pues a ver, el sueño está comprobado científicamente, no solamente por neurólogos y medicina, sino que también está comprobado que es muy importante. Al final, si no descansas, a las células le pasa factura. Los niveles de melatonina, los niveles de triptófano, es súper importante, ¿no? El tema del descanso y la luz del sol, ¿no? Hay correlación. Es muy importante, igual que tenemos una dieta, que eso pasa muchas veces, ¿no? Que tienes una dieta saludable, la persona se cuida, entrena y de repente tiene ansiedad o tiene depresión y dice, ¿pero por qué?
y empiezas a ver, y dices, el trabajo le quita muchas horas de sueño, o el trabajo le genera estar todo el día en constante luz, claridad de las pantallas, ¿no? Las pantallas de televisión, de ordenador, y muchas veces eso también nos juega un rol a parte negativa, ¿no? A posteriori. Claro, al final te tienes siempre excitado con... Claro. Y esa sobreinformación continua. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos? Nos ha pasado, ¿no, María? El hecho de estar en la cama esos últimos 30 minutos, de coger el móvil y esa necesidad de voy a mirar las noticias del día. Sí, que nos acostamos viendo el móvil y nos despertamos y lo primero que vemos a veces es el móvil y no nos damos cuenta de... Sí, y es un incentivo al final. Sí, al final es otro sistema dopaminérgico, otra rueda dopaminérgica ahí a tope, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que, claro, es que al final, aunque tú trabajes tu mente, si tu entorno hormonal no está acorde para trabajarlo desde un estado correcto a nivel fisiológico, creo que también influye mucho, porque al final, bueno, lo notamos todos. El día que has pasado una mala noche no procesas las situaciones igual que el día que has descansado y te has levantado bien, con buena cara. O sea, al final es un factor más que hace que a veces magnifiquemos más los problemas de lo que son. Y bueno, al final está hasta demostrado con el tema de la alimentación también. El dormir menos nos genera más ansiedad por la comida. Claro, y al final no deja de ser científicamente lo que se conoce como eje hipotalámico hipofisario adrenal, que es el tema de la ansiedad, depresión, miedos, inseguridades, que vienen en correlación con las horas de sueño, el descanso y todo lo que estamos hablando. Es muy importante, María. Así que ya sabéis, tenéis que dormir más, que no dormís nada. Bueno, vamos a entrar ya un poquito a recopilar todos los meloncitos que hemos abierto hoy. Así, unos consejos claves para alguien que quiera cuidarse desde algo sano, estable, que vaya enfocado al bienestar y no al control y a la autoexigencia y culpa de lo que hemos hablado. ¿Cuáles serían los tips que lanzarías para esas personas? Pues yo lanzaría, María, tocando todo un poco, sería lo que acabamos de decir, intentar descansar, intentar tomar los 30 primeros minutos nada más levantarnos, el sol, la vitamina D, que es tan importante y que en este país nos está pasando mucho. En España, bueno, yo creo que podríamos decir en la parte occidental, ¿no? Que últimamente tenemos insuficiencia de vitamina D en muchas zonas. Luego también lo que remarcaría sería el autocuidado físico y mental, evidentemente tener una rutina de entrenamiento. No sé tú qué piensas, si me acompañas o no, pero el hecho de tener tu rutina de 2-3 días a la semana, de saber que tienes que entrenar para sentirte bien contigo mismo. Luego también yo recomiendo mucho antes de irse a dormir el hecho de meditar o relajarte, poner música que te pueda acompañar. Y si puedes escribir 3 agradecimientos o 3 metas a corto y largo plazo, una vez cada semana o cada 2 semanas ir comprobando esas metas, creo que ayuda mucho a poner los pies en la tierra, para que me entiendas. Darnos ese espacio cada día o cada semana por lo menos de analizar un poquito lo que queremos y a dónde vamos encaminados. Lo veo también súper importante. Y el hecho de pasar, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente, el pasar tiempo con los nuestros. No nos damos cuenta en el día a día porque estamos inmersos en la rutina, pero es tan importante el hecho de socializar. Rodearnos de las personas que nos hacen bien. Bueno, y ahora si todo esto lo tuviéramos que resumir en una frase clave, ¿cuál sería? Pues mira, María, yo te diría que escuches a tu cuerpo, lo que tu cuerpo te pida en cada momento. También te añadiría que respetes tus tiempos. Es muy importante respetar cada uno los tiempos que tenemos. Escuchar tu cuerpo, respetar los tiempos. Y darte permiso. Y darte permiso. Sí. Qué bonita. ¿Te parece? Me encanta. Pues nada, Jessica, ya solo nos queda decir que, como dice el nombre del podcast, tú también puedes. Muchas gracias. Te quedó mal, es que no sé cómo ponerme así. Estás muy bien así, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Lo estoy haciendo porque si no se me ve la piernecica blanca y yo digo... Perdón. Luego María... Ay, un segundo. Tocs míos. Es que esto, si está de lado, gente como yo se queda mirando esto y ya no atiende a invitado, ¿vale? Me encanta. Y lo hubiera enrollado más si me hubiera acordado, pero bueno, se va a quedar así. ¿Vale? Lo importante es que esto se vea. Imagínate cuando hice el podcast con él, hostia, el pico de la camisa se me ha doblado.